Saludos, mi nombre es Wilfredo Méndez, profesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de Puerto Rico. En la clase de hoy, la clase número 4 del curso de Estructuras 1 de la Escuela de Arquitectura, vamos a empezar a discutir donde nos quedamos en la clase anterior, que era resolviendo el ejercicio del tanque de agua. En la clase anterior indicamos que este ejercicio implicaba o representaba una buena transición entre el tema de estática de partículas y el tema de equilibrio que vamos a estar atendiendo durante la clase de hoy. Así que vamos a comenzar resolviendo el ejercicio cuyas instrucciones eran que un tanque de agua que está en un foso requiere ser extraído mediante la aplicación de dos fuerzas P y Q, según se ilustran en la imagen. La fuerza P equivale a 425 libras a un ángulo de 30 grados, mientras que la fuerza Q es desconocida y el ángulo también es desconocido. El ejercicio requiere que se determine la magnitud de la fuerza Q y su ángulo, de tal manera que la resultante de la fuerza sea vertical, que el tanque salga en vertical y que no choque con las paredes, y que a su vez la Q, el valor de Q, sea lo mínimo posible. Además de eso, nos pide que calculemos el valor de la resultante. Así que vamos a comenzar resolviendo este ejercicio. Bueno, este ejercicio que tenemos acá realmente no es difícil. Este ejercicio lo que requiere es un poquito de análisis antes de comenzar el ejercicio para poder determinar realmente cómo se trabaja es como determinar datos matemáticos, es traducir la información de manera matemática para poder proceder con exactamente los mismos pasos que hemos utilizado en ejercicios anteriores. El ejercicio, tal y como se describe, lo que nos está diciendo es que existe un tanque, puede ser un tanque de agua, que está en un foso y requiere ser extraído mediante la aplicación de dos fuerzas. Las fuerzas P y Q, según están ilustradas en el diagrama. Una fuerza P, un vector P que equivale a 425 libras de magnitud y se está aplicando en un ángulo de 30 grados según se ilustra. Pero el asunto de este ejercicio es que hay una fuerza Q, hay un vector Q que se está aplicando y que es necesario que se aplique para poder extraer el tanque, y la fuerza Q no está dada, o sea, no dan la magnitud de la fuerza, pero tampoco están dando el ángulo. Ahora, las instrucciones del ejercicio lo que nos piden es determinar la magnitud de la fuerza Q y su ángulo de tal forma que la resultante de la fuerza sea vertical. Ese es el primer trazo de información que nos dan que vale la pena anotar porque es importante. Nos están diciendo determinar la magnitud de la fuerza Q y su ángulo de tal forma que la resultante sea vertical. ¿Ok? Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. La resultante de esta cosa tiene que ser vertical. Eso quiere decir que el tanque tiene que salir perfectamente en la dirección vertical. Eso nada más, si comenzamos a analizar esto ya tiene implicaciones matemáticas. Resultante vertical. La resultante, como ya sabemos de clases anteriores, no es otra cosa que la suma vectorial de sus componentes en X o movimiento horizontal más su componente en Y, que es su movimiento vertical. Y nos está diciendo el ejercicio que la suma de estos dos vectores, la suma de lo que dé, la resultante tiene que ser vertical y solamente vertical. Eso lo que quiere decir es que esta parte aquí, el componente en X, tiene que ser 0. Componente en X no es otra cosa que la sumatoria de todas las fuerzas en X tiene que ser 0. Y esto es la traducción matemática de esto de acá arriba. Esto también nos indica otra cosa. Si la componente de la resultante, la componente en X de la resultante es 0, por lo tanto, el valor de la resultante va a ser igual al valor de su componente en Y.
Esto es otro dato, digamos otra pequeña ecuación, que obtenemos de las instrucciones, o por lo menos de esta primera parte de las instrucciones, que la resultante va a ser vertical. Ahora, no solamente se queda ahí el ejercicio, o por lo menos las instrucciones. Nos pide determinar la magnitud de la fuerza Q y su ángulo o dirección, de tal forma que la resultante de las fuerzas sea vertical, pero también nos dice que Q, que el vector Q debe ser mínimo. El vector Q tiene que ser mínimo. Y por supuesto nos piden que calculemos el valor de la resultante. Antes de pasar a Q sea mínimo, si regresamos a este punto de acá, donde nos está diciendo que la resultante tiene que ser vertical, aquí otra manera de haberlo visto sería decir, bueno, si la resultante es vertical, entonces el ángulo Z va a ser ¿qué? Pues 90 grados. Eso es otra manera de poder haber, ¿verdad? Enfrentado el ejercicio. Pero vamos a comenzar vamos a hacerlo de tal forma que la sumatoria de las componentes en X es 0, y por lo tanto la resultante es igual, va a ser equivalente a su componente en Y, al valor o la magnitud que tenga su componente en Y. Ahora, que Q sea mínimo. Vamos a empezar a hacer el diagrama de cuerpo libre para poder comenzar a trabajar el ejercicio con los mismos pasos que ya hemos trabajado en ejercicios anteriores de vectores, suma de vectores. Tenemos acá la fuerza P, que es equivalente a 425 libras y que están actuando en un ángulo de 30 grados. Sin embargo, tenemos al otro lado un vector Q desconocido, actuando en un ángulo alfa también desconocido, y ya sabemos que nuestra resultante tiene que ser perfectamente vertical, por lo tanto, con un ángulo alfa de 90, un ángulo Z de 90 grados. Conocemos además que la fuerza P o el vector P tiene una componente en X, P sub X, y tiene una componente en Y, escribirlo por aquí, si me cabe, una componente en Y, P sub Y, ¿ok? Estas cosas ya las sabemos. La P está moviendo el sistema. Si la P fuera una fuerza que estuviese sola, la P ya movería el sistema en X y lo movería el sistema en Y. No sabemos Q, no sabemos el ángulo. Lo que sí sabemos es que la resultante tiene que ser vertical. Ahora, ¿qué implica? Esa es la pregunta que hay que hacerse. ¿Qué implica que la resultante sea vertical? Pues ya dijimos, la sumatoria de las fuerzas en X tienen que ser igual a 0. Si la sumatoria de las fuerzas en X tiene que ser igual a 0, significa que la Q debe balancear, tiene que equilibrar el movimiento de P en X. La Q tiene que equilibrar P de X. La Q, el componente en X de Q, tiene que poder equilibrar o contrarrestar el componente en X de P. ¿Qué implica eso para el hecho de que nos dice que la Q sea mínima? ¿Qué implica eso? Si tenemos que balancear, si tenemos que equilibrar, o la Q tiene que entonces contrarrestar el valor de la componente en X de P,
Pues eso lo que significa sería, para efectos de que Q sea mínima, que la Q puede estar perfectamente acostada en el eje de X. Si la Q quiero que sea mínima, quiero que tenga los valores mínimos, pero Q tiene que poder contrarrestar, tiene que poder equilibrar el valor de la componente en X de P, Q por lo tanto tiene que ser equivalente a su componente en X. Q, el componente en Y de Q debe ser 0 en este caso. Cuando la componente en Y de Q es 0, Q es mínimo. En este caso, si Q hubiese tenido cualquier valor en Y, pudiera haber equilibrado P de X que fuera igual, o sea, que las componentes, la sumatoria de las componentes en X pudieran haber sido 0, pudieran haber seguido siendo 0. El problema es que entonces ya la Q no iba a ser mínima porque iba a tener un valor en Y. Ahora, en este caso, como ya P tiene una componente, en Y, por lo tanto P está moviendo el tanque hacia arriba, no es necesario que Q también se mueva en Y. Con que el valor de la componente en Y de Q sea 0 y Q tenga un valor en X, logras hacer las dos cosas. Dicho de otro modo, y de manera más sencilla, la Q es mínima cuando el ángulo alfa es 0. Esa es la explicación sencilla de todo lo que trato de decir. Cuando el ángulo alfa es 0, cuando la Q está justo acostada, Q es mínima. El valor de Q va a ser mínimo, porque el valor de Q va a implicar que tienes una componente que es 0, que es lo que tú buscas cuando necesitas el valor en mínimo, necesitas acercarlo lo más posible a 0. En este caso, la Q en su componente en X no puede ser 0, porque si la componente en X de Q fuera 0, el sistema no se puede equilibrar. Entonces la resultante, si el sistema no se equilibra en X, la resultante no puede ser vertical perfecta. Si el sistema se mueve en X, si la resultante tuviera algún movimiento en X, pues la resultante significaría que no se mueve perfectamente vertical y no se cumple con los requisitos de este ejercicio. Ahora, teniendo todos estos datos que tenemos al momento, que simplemente hemos obtenido de las puras instrucciones, determinar la fuerza Q y su ángulo de tal forma que la resultante de la fuerza sea vertical. Por lo tanto, la sumatoria de las fuerzas en X son 0. Y que Q sea mínima. Si Q es mínima, lo que implica es que el ángulo alfa sea 0, porque la Q no necesita tener componente en Y. Ya la P tiene una componente en Y, por lo tanto, en ese caso, la Q puede ser 0 en Y. El ángulo alfa es 0, ya ese ángulo lo tenemos. Por lo tanto, calcular el valor de la fuerza resultante. Ahora, vamos a pasar con todos los datos que tenemos ya, vamos a pasar a calcular la resultante. Voy a cerrar aquí, voy a duplicar esto para poder trabajar sobre el mismo ejercicio y voy a borrar un poco, vamos a borrar esto. Y vamos ahora a proceder punto por punto, paso por paso, según hemos hecho con los demás ejercicios y según ya conocemos. Los mismos pasos. Como les dije al inicio, los pasos no cambian. Lo primero que hay que hacer después de que se tiene el diagrama de cuerpo libre es calcular los componentes. Vamos a comenzar con los componentes de P, del vector P. P sub X. P sub X se está moviendo en el eje negativo de X, por lo tanto es negativo P multiplicado por el coseno de 30 grados. Y esto es igual a negativo 425 libras
multiplicado por el coseno de 30 cuando resolvemos la matemática. Tenemos que P sub x es igual a negativo 368.06 libras. Tenemos aquí primer valor, la primera componente de P sub x. Vamos con P sub y. P sub y es igual, la y se está moviendo positiva, valor de P multiplicado por el seno de 30 grados. Por lo tanto, 425 multiplicado por el seno de 30 grados. Resolvemos la matemática. P sub y debe ser equivalente a 212.5 libras. No sé si recuerdan que habíamos dicho que para que la resultante fuera vertical perfecta, la resultante tendría que ser igual a sus componentes en y. Tengan esto presente la medida que vamos a ir obteniendo las componentes, sobre todo la componente en y. Fíjense, esta componente en y es 212.5 libras y ya determinamos acá abajo que la componente en y de q es 0. ¿Qué implica eso para este resultado? Bueno, ya vamos a demostrar más adelante que la resultante es igual al final de cuentas a este resultado. Pero vamos a hacerlo paso a paso. Anótenlo por ahí, la resultante al final, la componente en y es igual a la única componente en y que tenemos, que es 212.5 libras, y si la resultante es igual a su componente en y, la resultante debe darnos al final 212.5 libras. Pero vamos a hacerlo paso a paso. Ahora, ya tenemos las componentes de la fuerza P. Vamos a calcular las componentes, una esquinita por aquí, de la fuerza Q. En este caso Q de X. Q de X. Tenemos que Q de X sería la fuerza Q multiplicada por el coseno de alfa. Pero tenemos, ya habíamos definido que alfa es igual al ángulo 0. Está en 0 grados. Está totalmente, el vector de alfa está totalmente acostado sobre el eje de X. Cuando uno calcula el coseno de 0, esto es igual a 1. Por lo tanto, Q sub X, voy a escribirlo por aquí, Q sub X es igual a ¿qué? A Q. Este valor que acabamos de obtener aquí es lo mismo que ya habíamos dicho aquí, donde Q solamente tiene una componente en X. Si tratamos de hacer la componente en Y de Q, Q sub Y es igual a Q multiplicado por, en este caso, multiplicado por el seno de alfa. Si nos dejamos llevar de la gráfica, el seno de 0, si lo tratas de hacer en tu calculadora, escribes 0, seno de 0, este valor es 0. Por lo tanto, 0 multiplicado por lo que fuera, Q sub Y es igual a 0. Así que los componentes de la Q, en teoría, no tuvimos ni que haberlos calculado porque ya los habíamos definido con las instrucciones del ejercicio. Vamos a pasar entonces ahora al próximo paso, que como todos sabemos es la sumatoria de las fuerzas. Y vamos a hacerlo aquí. Vamos a borrar el cálculo de las componentes. O no, vamos a borrar, a ver si puedo simplemente
para que vayamos siguiendo el ejercicio. Voy a borrar la gráfica que la tengo en otras páginas. Cosa de mantener los datos en la misma página y poder seguir la metodología de resolver el ejercicio, que hasta ahora, sinceramente, si se han dado cuenta, no he hecho nada distinto a lo que hemos hecho en otros ejercicios. Simplemente en este caso lo único que hicimos fue analizar un poco las instrucciones del ejercicio para saber cómo determinar que la resultante fuera vertical, y ya eso nos dio muchas instrucciones, y determinar también que la componente, que el vector Q fuera mínimo. Ahora, vamos a hacer la sumatoria, que siempre es el próximo paso. Sumatoria de las fuerzas en X. ¿Qué habíamos dicho de la sumatoria de fuerzas en X, si se acuerdan? Bueno, si uno quiere que la resultante sea vertical, las sumatorias de fuerzas en X tienen que ser 0. ¿Ok? Así que esto es un dato que tiene que ser así. Por lo tanto, sumatorias de fuerzas en X es igual a P sub X más Q sub X. Esto tiene que ser equivalente a 0. Agarramos los componentes, P sub X, que es negativo 368.06 más Q sub X es igual a 0. Pasamos esto de un lado al otro. Tenemos que Q sub X es igual a 368.06 libras. Cuando Q sub X, y esto es bastante, voy a borrar aquí, esto es bastante lógico. Cuando Q sub X es igual a 368.06 libras y P sub X es igual a negativo 368.06 libras, ¿verdad? Un valor cancela el otro, por lo tanto, las sumatorias en X son 0, lo que significa es que la componente de la resultante en X va a ser 0, que esto implica que solamente se mueve en el sentido vertical, no se va a mover horizontal. Esto significa que el sistema no se mueve horizontal. El sistema no se mueve horizontal. Eso es lo que significa cuando las sumatorias de una componente son 0, que no se mueve. Si las sumatorias de la componente en Y hubiesen sido 0, significa que en Y no se mueve, se movía solamente en X. Si las sumatorias de X y de Y, las dos son 0, ¿qué significa eso? Pues que el sistema está en equilibrio, el sistema está totalmente quieto, no se está moviendo. Vamos ahora, voy a borrar aquí. Tenemos el primer valor. Vamos a seguir con la sumatoria. Las sumatorias de las fuerzas en Y, que no es otra cosa que P sub X más Q, P sub Y más Q sub Y, que es igual, P sub Y en este caso es 212.5 libras más Q sub Y, que es 0, es igual a 212.5 libras. Tenemos que las sumatorias de fuerzas en Y es igual a 212.5 libras. Si nosotros quisiéramos, si ustedes quisieran, y esto fuera para materia de examen, pueden detener el ejercicio aquí. ¿Por qué? Porque habíamos dicho al inicio del ejercicio, si recuerdan, muy al inicio del ejercicio,
habíamos definido que la resultante era igual a su componente en Y. Ya esto lo habíamos dicho al inicio del ejercicio como si fuera una definición. Por lo tanto, si la resultante era igual a su componente en Y, aquí acabamos de averiguar la componente en Y de la resultante, que es 212.5 libras, y por lo tanto es el valor de la resultante. Si no me crees y digamos que quieres completar todos los pasos, vamos a hacerlo. Vamos a completar todos los pasos con estos valores, que solamente nos falta un paso adicional. Vamos a borrar este lado. Vamos a calcular a través del teorema de Pitágoras. Vamos a calcular el valor de la resultante para que vea lo que te estoy diciendo es cierto. La resultante al final se calcula sumatoria de fuerzas en X al cuadrado más sumatoria de las fuerzas en Y al cuadrado, y todo esto raíz cuadrada. Sumatoria de las fuerzas en X al cuadrado es igual a 0, más la sumatoria de las fuerzas en Y al cuadrado es igual a 212.5 libras. Esto al cuadrado, raíz cuadrada. Tenemos que esto es igual, el 0 no cuenta, significa que esto es igual a 212.5 libras al cuadrado, raíz cuadrada. La raíz cuadrada y el cuadrado se cancelan, por lo tanto, el valor de la resultante es igual a 212.5 libras. Exactamente el valor de su resultante, el valor de su componente en Y. ¿Qué quiere decir esto? Que al final, si dibujamos la gráfica, vamos a tratar de, la vamos a hacer aquí mismo. Vamos a dibujar rápidamente la gráfica. Dibujamos el sistema de coordenadas XY y vamos a dibujar el valor de la resultante. En este caso, la resultante en Y se está moviendo 212.5 libras en Y, la componente en Y, hacia arriba. La componente en X de la resultante es 0, no se mueve nada. Por lo tanto, la resultante equivale a su componente en Y, que es igual a 212.5 libras. Aquí, si quieren, le pueden colocar las otras fuerzas. Esto hubiese sido la fuerza P, y en este caso la fuerza Q hacia acá. La fuerza Q se tiene que aplicar totalmente sobre el eje de X, mientras que la fuerza P se está aplicando 30 grados desde el eje de X. La fuerza P se le aplica tiene una magnitud de 425 libras, mientras que la fuerza Q, en este caso, que es la componente en X, tiene que ser equivalente a 368.1 libras, más o menos. De esa manera, el tanque de agua que se define al inicio del ejercicio, de esa forma el tanque de agua sale completamente vertical y el valor o la fuerza que se hace en el eje de Q es mínimo. Si se fijan, ninguno de los pasos son distintos, todos los pasos son iguales a los que ya nosotros conocemos de ejercicios anteriores. Simplemente es cuestión de leer con cuidado y analizar la información y traducir la información a parámetros matemáticos que nosotros conocemos, como por ejemplo la resultante de la fuerza vertical. ¿Qué significa eso? Que no hay componente en X, la componente en X 0. Entonces, si la componente de X es 0,
¿Cómo entonces la Q es mínima? Pues si la componente en X es 0, la Q es mínima cuando la componente en Y de la Q es 0. Por lo tanto, el ángulo alfa es 0. Con esos datos que obtuviéramos simplemente, podíamos resolver el resto del ejercicio siguiendo las instrucciones y los pasos que ya aprendimos. El tema para hoy realmente es el equilibrio de partículas. Ya pasamos las clases de estática de partículas, hemos aprendido a sumar vectores y a resolver para el valor de la resultante, que es la suma de los vectores prácticamente. El día de hoy vamos a introducir el tema de equilibrio de partículas. Y tenemos que decir que la condición fundamental para el equilibrio de las partículas es cuando la resultante es cero. De eso se trata el tema. Cómo uno consigue determinar los valores de los vectores dentro de un sistema, muchos vectores, fuerzas concurrentes, donde la resultante es cero. Si la resultante es cero, significa que el sistema, la partícula, está en equilibrio, no se está moviendo. Para que la resultante sea cero, sabemos que los componentes de la resultante en X, los componentes de la resultante en Y, es lo mismo que decir la sumatoria de todas las fuerzas de los vectores en X, la sumatoria de todas las fuerzas de los vectores en Y. Por lo tanto, para que la resultante sea cero, ambas sumatorias, por lo menos en sistemas bidimensionales, tienen que sumar cero. Tienen que ser cero. La sumatoria de las fuerzas en X tiene que ser cero, la sumatoria de las fuerzas en Y tiene que ser cero. En caso de un sistema tridimensional, que también vamos a estar hablando de sistemas tridimensionales en la próxima clase, la sumatoria de X, la sumatoria de Y, pero también la sumatoria de las componentes en el eje de Z, todas tienen que ser cero. Y vamos a comenzar directamente con un ejemplo. Vamos a ir directo a los ejemplos, porque no hay mucho más que decir de equilibrio de partículas. En este ejemplo 1, hay que determinar la magnitud de las tensiones en los cables AC y el cable AB para mantener el sistema, este sistema que se ilustra, mantenerlo en equilibrio. Algo importante de este sistema es que ambos cables prácticamente están sosteniendo una masa, un objeto de 75 kilogramos. El cable AB está en un ángulo de 50 grados, mientras que el cable AC está en un ángulo de 30 grados. El primer paso es el mismo primer paso de cuando estábamos calculando las resultantes en el tema de estática de partículas. El primer paso siempre es el diagrama de cuerpo libre. Pasar la ilustración del sistema y ponerlo dentro de un sistema de coordenadas. En este caso es bastante literal, pero lo importante es, como les mencionaba, en lugar de darnos una fuerza, la ilustración nos estaba indicando la masa de un objeto de 75 kilogramos. Es importante recalcar que masa no es fuerza. Para transformarlo a fuerza, una manera simple es, ¿verdad? Y siempre hay que aplicar la fuerza de la gravedad. Entonces, convertirlo a peso es igual a masa por la aceleración de la gravedad, en este caso 75 kilogramos por 9.82 metros por segundo cuadrado. Ya, entonces nos da un peso de 735.75 newtons, nos da una fuerza, de 735.75 newtons. No se puede utilizar 75 gramos, no se puede utilizar unidades de masa. Para que sea un vector, las unidades tienen que estar transformadas en unidades de fuerza, en este caso newtons. Una vez se establece el diagrama de cuerpo libre, se pasa, en este caso, el segundo paso, en lugar de calcular cada una de las componentes de cada una de las fuerzas, a pesar de que indirectamente lo estamos haciendo, se van a dar cuenta, pasamos digamos, a definir las ecuaciones de equilibrio. Que ecuaciones de equilibrio, como ya sabemos, es cuando las sumatorias de las fuerzas en X y cuando las sumatorias de las fuerzas en Y
de todas las componentes en Y, son 0. Así que lo que hacemos es que vamos vector por vector, como traduciendo las componentes dentro de ecuaciones de equilibrio. En este caso, por ejemplo, las sumatorias de las fuerzas en X que tienen que ser 0. Fíjense que comencé con la tensión del cable AB, este vector de fuerza, y estoy diciendo, bueno, pues si es en X, en el eje de X, la componente de ese vector se está moviendo en la dirección negativa de X, por lo tanto, el signo es negativo, es adyacente, en este caso la componente estuviese en este, ¿verdad? En este eje, sobre este eje, sería adyacente al ángulo de 50. Así que voy directamente y digo tensión del cable AB negativo multiplicado por el coseno de 50 grados. Y esa componente, lo que hubiéramos dicho que es la componente, lo paso directo a la ecuación de equilibrio. Le sumo la otra componente de X, pero es en esta ocasión del vector de fuerza del cable AC. Y digo, la tensión del cable AC se mueve en el eje hacia hacia el lado positivo, está en el cuadrante 1, es adyacente al ángulo de 30, por lo tanto es coseno de 30, y lo coloco directamente, lo que hubiese sido el componente, lo coloco directamente en la ecuación de equilibrio. En este caso, la fuerza de 735.75 newtons está perfectamente alineada con el eje de Y, por lo tanto no tiene una componente en X, así que simplemente nos quedamos con la tensión del cable AB, la tensión del cable AC, y igualamos todo eso a 0 para establecer una primera ecuación de equilibrio. Repito el mismo proceso, pero en este caso con lo que vendrían siendo las componentes en Y de estos vectores. Que en este caso yo pues simplemente los estoy identificando como tensión en el cable AB, por ejemplo, hubiese estado en esta, si hubiésemos completado el triángulo, hubiese estado en esta posición opuesto al ángulo de 50, por lo tanto, tensión de AB multiplicado por el seno de 50, se están moviendo hacia arriba, por eso son positivos, más la tensión del cable AC, es positivo también, se está moviendo en la dirección positiva de Y, multiplicado por el seno de 30 grados, porque hubiese estado en esta posición, opuesto al ángulo de 30 grados. En este caso, hay una fuerza adicional que está actuando o afectando el sistema en el eje de Y, y esa es la fuerza de 735.75 newtons. Sin embargo, está en la dirección negativa de Y, por lo tanto, se coloca dentro de la ecuación con el signo negativo y toda la ecuación se iguala a 0. Y ahí tendríamos las dos ecuaciones de equilibrio, puesto que esto es un sistema bidimensional y que por lo tanto no tiene un eje de Z. El paso 3, después que se tienen las ecuaciones de equilibrio, es despejar. Se escoge una de las dos ecuaciones, realmente funcionaría con cualquiera de las dos ecuaciones. En este caso yo escojo normalmente la ecuación más fácil para despejar y despejo la ecuación. En este caso despejé para la tensión del cable AB. Cruzo digamos que esta parte de esta variable la cruzo al otro lado de la ecuación para tener todos los signos positivos y simplemente despejo, divido entre coseno de 50 grados a ambos lados y despejo para la tensión del cable AB. ¿Qué hago con este resultado, digamos, parcial? Lo sustituyo. El paso 4 sería digamos que el valor que logro despejar lo sustituyo en la otra ecuación, en este caso la ecuación 2, que esto eran los componentes en Y. El TAB, la tensión del cable AB, lo sustituyo dentro de esa ecuación para que me queden siempre, pueda trabajar la ecuación y resolver para la tensión del cable AC. Así que en este caso agarro esto, sustituyo en la ecuación, cambio el valor, cambio la variable y resuelvo la ecuación con esta variable que sustituí. Resuelvo y como ahora todas las variables dentro de la ecuación son las mismas,
puedo resolver y calculo que la tensión del cable AC es 480.22 newtons. Así que ya esa tensión del cable AC la tengo resuelta. Ya tengo la mitad prácticamente del ejercicio, ya tengo uno de los vectores. ¿Qué hago con este resultado? Lo sustituyo nuevamente en la variable que ya tenía, porque me faltaba la tensión de AC. Así que ahora simplemente cambio el valor de tensión del cable AC por el valor que acabo de calcular y resuelvo la ecuación. Y tengo que la tensión del cable AB es aproximada a 647 newtons. Y prácticamente ese sería el resultado de ese primer ejemplo. Para que este sistema esté en equilibrio, la tensión del cable AC tendría que ser 480.22 newton y la tensión del cable AB tendría que ser 647 newton según los ángulos ilustrados en el sistema. Vamos a hacer un segundo ejemplo. En este caso tenemos este otro sistema, está agarrado de una pared, los puntos A y B, y hay una fuerza de 500 newtons que se está aplicando en el punto C que generan unas fuerzas particulares en estos cables. En este sistema que está en equilibrio, la idea es calcular, o bueno, las instrucciones, es calcular las tensiones en los cables AC y el cable BC debido a la fuerza horizontal aplicada en C. O sea, aquí hay una fuerza que se está aplicando, el sistema está en equilibrio y lo que me están pidiendo es qué fuerzas tienen estos cables en este momento. ¿Qué fuerzas tienen? ¿Sí? ¿Qué vectores de fuerza están ahora mismo recorriendo estos dos cables? Igual que siempre, el primer paso es traducir la ilustración en un diagrama de cuerpo libre que sea simple de entender, que sea sí, fácil de comprender el sistema de fuerzas dentro del, ¿verdad? Digamos de la ilustración. En este caso coloqué los puntos según estaban, mantengo los ángulos. Fíjense en que en el diagrama original estos ángulos que ocurren acá no son los mismos con los que estoy trabajando dentro del diagrama de cuerpo libre. Así que en este caso hago las restas correspondientes, obtengo que el ángulo al que está actuando realmente sobre el eje de X es 40 grados y digamos el cable BC, el ángulo al que está actuando son 55 grados. Simplemente resto, ¿verdad? Bueno, simplemente 90 menos esto, 90 menos esto y obtengo el otro valor. En este caso, la fuerza está dada en newtons, no está dada, no son unidades de masa como en el caso anterior, así que podemos proceder de acuerdo a la unidad y al valor que ya está indicado. El segundo paso, después del diagrama de cuerpo libre, son las ecuaciones de equilibrio. Las ecuaciones de equilibrio, como sabemos y como ya mencionamos en el ejemplo anterior, prácticamente son las sumatorias de fuerzas en X igualadas a 0, las sumatorias de las fuerzas en Y igualadas a 0. Lo que esto implica es que el sistema no se mueve en X y que el sistema no se mueve en Y. Si no se mueve en X, no se mueve en Y, en un sistema bidimensional, se entiende que el sistema está quieto, el sistema está en equilibrio. El paso entonces es establecer las ecuaciones de equilibrio, o sea, prácticamente escribirlas, comenzando en este caso con la tensión del cable AC, se está moviendo en el eje negativo de X, por lo tanto lleva el signo negativo, tensión del cable AC, multiplicado por el coseno de 40 grados, menos la tensión del cable BC, que también se está moviendo en el sentido negativo de X, multiplicado por el coseno de 55 grados, más los 500 newtons, en este caso moviéndose en la dirección contraria, hacia digamos la dirección positiva del eje de X. Y todas esas son ¿verdad? Estas son las componentes de las dos cables y esta es la fuerza aplicada, por lo tanto, ahí el sistema está en equilibrio, igual a todo esto a 0. La segunda ecuación de equilibrio son las componentes en Y igualadas a 0, en este caso las del cable AC y el cable BC, tensión del cable AC moviéndose en la dirección positiva de Y, por lo tanto positivo, multiplicado por el seno de 40 grados, menos la tensión del cable BC, este cable se está moviendo hacia la dirección negativa de Y,
menos tensión de BC multiplicado por el seno de 55 grados. Son las únicas dos fuerzas. La fuerza aplicada de 500 newtons no tiene componente en Y, por lo tanto no se incluye en la ecuación. Igualo las componentes a 0. El tercer paso es despejar, y como le dije en el ejemplo anterior, normalmente yo escojo, digamos que la ecuación que se hace más fácil, la más corta, pero cualquiera de las dos ecuaciones es perfectamente posible resolver el ejercicio correctamente. En esta ocasión escogí la ecuación 2, despejo para la ecuación 2, en este caso despejé para la tensión del cable AC, moví el valor de tensión del cable BC al otro lado para tener los signos positivos, despejé de la manera correspondiente y obtengo digamos que un resultado parcial en este caso. Con ese resultado parcial lo sustituyo en la otra ecuación. La ecuación pues que me resta, la que me sobra. Cambio la variable de tensión del cable AC por todo digamos, todo ese valor, lo sustituyo en la ecuación y resuelvo para la ecuación, ya que tengo todas las variables ahora que son iguales y puedo resolver para ellas. Así que termino el cálculo, hago toda la matemática, todo el álgebra, y resulta que la tensión en el cable BC, este cable, es 322.62 newtons. ¿Okay? Como me dio un resultado positivo, eso implica que asumí bien, por lo menos, la dirección del cable BC en términos del vector. ¿Qué hago con este otro resultado que no es parcial? Digamos, esto ya es el 50% de la solución del ejercicio. Agarro esto y lo sustituyo en esta ecuación que resultó del despeje de la ecuación 2 en este caso. Sustituyo el valor en esa ecuación, resuelvo para esa ecuación y tengo que la tensión del cable AC es 411.14 newtons. Ese sería el resultado prácticamente. Hasta ahí llegaría el ejercicio, donde ya, a la vez que se aplica la fuerza de 500 newtons en el sentido horizontal, el cable BC en este ángulo el cable AC, perdón, en este ángulo tendría una tensión de 411.14 newtons, mientras que el cable BC en el ángulo de 55 tendría una tensión de 322.62 newtons, sí, según ilustrado. Vamos a hacer ahora un ejercicio. Vamos a practicar con este ejercicio que es un poco más completo también. Este ejercicio, si se fijan, hay un ángulo aquí desconocido, pero tenemos las dimensiones. Nos está diciendo, asumiendo que es el sistema, no tiene fricción, hay que determinar la magnitud del vector P, esta fuerza P requerida para mantener el equilibrio del sistema. O sea, todo este sistema hay que resolver para esta fuerza P, cuál tiene que ser el valor para que todo el sistema entre en equilibrio o se encuentre en equilibrio. Hay que asumir que la X, esta dimensión de aquí a acá, son 15 pies. Así que de A a B, en el eje de X hay 15 pies, de B a A, en el eje de Y hay 20 pies, y con eso, en lugar de los ángulos, vamos a resolver el problema. Cuando uno va a trabajar ejercicios como estos, normalmente pues lo recomendable es determinar cuáles son los datos que tenemos. Tenemos una M, hay un peso, en este caso un objeto que tiene un peso de 50 libras. En este caso no son kilogramos, son libras, por lo tanto cuenta como un vector de fuerza. Además de eso tenemos dimensiones en lugar de ángulo, aunque ahí se indica que entre el punto A y el punto B hay un ángulo desconocido alfa que se pudiera calcular, pero lo que tenemos son dimensiones que se pueden utilizar perfectamente para las ecuaciones de equilibrio y calcular el valor de la fuerza P. Las incógnitas en este caso van a ser el vector P, que no tenemos, y tampoco sabemos la tensión del cable AB. Suponemos que todo esto, el vector P, el punto AB
incluso del punto B al objeto de 50 libras. Todo esto está operando con un cable de acero o cualquier material de tensión. Por lo tanto, vamos a comenzar el ejercicio, y como todo ejercicio, ya sea este o sea los anteriores, comenzamos dibujando el diagrama de cuerpo libre para establecer mejor o visualizar mejor los parámetros del ejercicio. XY. Un punto que regularmente da algún nivel de duda o problema a los estudiantes es, en este caso, hay una fuerza aplicada en el punto A, también hay una fuerza aplicada en el punto B. ¿Qué punto se escoge para hacer el diagrama? Realmente, el diagrama de cuerpo libre se pudiera hacer en cualquier punto, siempre y cuando pues las líneas de los vectores estén todas, para poder calcular correctamente las ecuaciones de equilibrio. Yo voy a escoger el punto B, voy a establecer que el centro del sistema va a ser el punto B, simplemente porque sí. Voy a colocar, esta línea me quedó bien mal, voy a colocar este vector de fuerza de 50 libras. Voy a colocar además el cable de tensión AB. Yo voy a asumir, aunque no lo desconozco, pero voy a asumir que la tensión del cable AB es hacia abajo, o sea, el cable está tensando hacia abajo, y voy a llamar tensión del cable AB. Y el vector que estoy buscando lo voy a colocar acá, que es el vector de fuerza P. El vector de fuerza P está perfectamente alineado con el eje de X. Por lo tanto, el vector de fuerza P no se le ha indicado, no se le ha adjudicado ningún ángulo o inclinación. Otra cosa que tenemos, igual que pasó en ejercicios anteriores, en este caso no tenemos ángulo, tenemos simplemente medidas. Pudiéramos decir que el triángulo, existe un triángulo, vamos a llamarle ABC, por decir algo. Voy a dibujarlo acá, como si fuera una abstracción del cable. Si este fuera el punto A, este fuera el punto B, y yo dijera que este es el punto C, las dimensiones de este triángulo serían 20 pies, 15 pies, que es la X, y tendríamos una hipotenusa desconocida. Ahora, lo digo porque, igual que hicimos en ejercicios anteriores, podemos reemplazar los senos y los cosenos por los ángulos, por las distancias, por el valor que equivale a las distancias entre los puntos. Por lo tanto, para encontrar la hipotenusa, tendría que aplicar Pitágoras. C es igual al cuadrado más b al cuadrado, raíz cuadrada. En este caso sería 20 al cuadrado más 15 al cuadrado, la raíz cuadrada de esto. Y si calculamos esto en la calculadora, 15 al cuadrado, 125, 400, C es igual a 25 pies. Así que este valor de 25 pies, pudiéramos decir entonces que aquí adentro el ángulo de esto, que se pudiera perfectamente calcular,
pero está dado por estas tres dimensiones de 15, 20 y una hipotenusa de 25 pies. Voy a borrar aquí para tener el espacio disponible. Entonces, inmediatamente tenemos estos datos. Podemos proceder, y que tenemos dibujado el diagrama de cuerpo libre, pues prácticamente pudiéramos proceder perfectamente a resolver el ejercicio mediante los pasos que ya hemos determinado en los ejercicios anteriores. El primer paso siempre es el diagrama. Diagrama de cuerpo libre, que es este que está acá. Y ahora, en este caso, hacemos el paso 2, que son las ecuaciones de equilibrio. Voy a poner aquí ecuaciones de equilibrio. Como habíamos dicho, la ecuación de equilibrio 1 es sumatoria de las fuerzas en X igual a 0. Recuerden, el equilibrio es cuando las sumatorias de las fuerzas son 0. En este caso, tenemos que colocar todas las fuerzas o componentes que están actuando en X. Por ejemplo, la P. La P, que es el valor nuestro, el que estamos buscando, el valor desconocido, es un valor que está actuando en el eje de X. De hecho, en este caso, el vector P es igual a su componente en X. Por lo tanto, la P, y se está moviendo hacia el lado negativo de X, la P es negativo. En la tensión AB, en este caso particular, también se está moviendo la componente en X de tensión AB o del cable AB. Nosotros, según la dirección que asumimos, se está moviendo en la dirección del eje negativo de X. Por lo tanto, esto es igual, negativo, tensión AB multiplicado por ¿qué? En este caso, hubiese sido ¿qué? Podíamos multiplicar, hubiese sido por el... si hubiese estado un ángulo acá, hubiese sido el coseno de algo. Sí, si hubiese sido un ángulo, el coseno del ángulo que fuera, por lo tanto, el lado adyacente, en este caso sería 15, esto lo vimos en un ejercicio anterior, dividido entre la hipotenusa, que es 25. En lugar de poner el coseno del ángulo que tuviéramos que haber buscado, en este caso alfa, lo que fuera, en lugar de poner ángulos y demás, simplemente asumimos o cambiamos, sustituimos por las dimensiones que son equivalentes. 15 dividido entre 25, que equivale al coseno del ángulo X. Y en este diagrama no tenemos ninguna otra fuerza que esté actuando en el eje de X, por lo tanto esto lo igualamos a 0. Prácticamente, en este caso, tendríamos, digamos, la primera ecuación de equilibrio. La segunda ecuación de equilibrio, ecuación de equilibrio 2, no es otra cosa que decir que la sumatoria de las fuerzas en Y suman 0. Hacemos lo mismo. En este caso de las Y, las componentes de Y, la fuerza P no actúa en Y, por lo tanto se deja fuera. Pero la tensión de AB sí actúa en Y y el componente del cable de tensión AB se está moviendo en el lado negativo de la Y. Por lo tanto, vuelve a ser negativo tensión del cable AB multiplicado, recuerden que esto es un componente. Si hubiésemos utilizado el ángulo de alfa, hubiese sido el lado opuesto, por lo tanto multiplicado por 20 dividido entre 25, que equivale a lo que hubiese sido el seno del ángulo tal. La otra fuerza que está actuando en el eje Y y que está moviéndose hacia el negativo es el objeto, la fuerza que provoca el objeto en el sistema, que son 50 libras, y esto es 0.
Y con esto tenemos, digamos, la segunda ecuación de equilibrio. Como el tercer paso, siempre lo que hacemos es, bueno, no siempre, pero cuando es necesario, el tercer paso se trata de despejar una de las ecuaciones. Yo voy a utilizar la ecuación que es la que se puede despejar y obtener un valor, que es la ecuación 2, que es esta misma ecuación que acabamos de determinar. Ya puedo borrar, a tener un poco de espacio, el diagrama de cuerpo libre. Aunque no voy a borrarlo, mejor voy a duplicar la página porque lo vamos a usar al final. Este sí lo voy a borrar, ¿ok? Borro el diagrama para utilizar el espacio. Entonces voy a despejar la ecuación 2. Voy a mover el valor al otro lado, de manera que tengo tensión en el cable AB 20 entre 25 es igual a 50 libras. Resuelvo. 20 dividido entre 25 es 0.8. Por lo tanto, tensión en AB es igual a 50 dividido entre 0.8, que es igual a 62.5 libras. Y tenemos el valor de tensión del cable AB, 62.5 libras me dio. A ver si lo hice bien. Aquí hay un pequeñito error, que si se fijaron, lo voy a corregir rápidamente. El 50 tiene valor negativo. Eso es importante. 50 es negativo. Por lo tanto, el símbolo, el signo negativo, se corre a este valor y también llega al resultado. Así que tenemos que la tensión del cable AB es negativo 52.5 libras. Igual que yo, siempre deben estar pendientes de que los símbolos no se equivoquen. Yo simplemente crucé tensión de AB de un lado al otro. El símbolo de la fuerza cambia, por lo tanto aquí es positivo. Sin embargo, el 50 se quedó en el lado que estaba. 50 se supone que se hubiese quedado negativo. Tienen que tener muchísimo cuidado porque es algo donde cualquiera puede cometer un error. Pasamos después del paso de despejar. Voy a volver a duplicar para poder borrar. Después que despejas el sistema, en esta vez despejamos la ecuación 2, sustituimos, que viene siendo el paso, digamos, número 4. Es como sustituir dentro de la ecuación 1 en negativo P. Ya tenemos el valor de tensión AB, que a mí me dio negativo, pues negativo, tensión AB, negativo 62.5 multiplicado por 15 entre 25, todo esto es 0. Paso todo esto al otro lado y tengo... No, realmente voy a pasar la P al otro lado. Voy a poner la P positivo, porque es el valor que estoy buscando. Es igual. Negativo con negativo se cancelan en este caso. Estos dos signos se cancelan, así que positivo 62.5 multiplicado por esto. 15 dividido entre 25 es 0.6 multiplicado por 62.5. Tengo que el valor de P es igual a 37.5 libras. Y aquí tenemos los resultados que estamos buscando. El valor de P es 37.5 libras, mientras que el valor de la tensión del cable A a B es negativo 62.5 libras. Ahora, algo que es importante en este caso es que a nosotros el valor de tensión AB nos dio negativo.
que yo recuerde, de los ejercicios que hemos hecho, ningún valor nos había dado el resultado de un vector negativo. ¿Qué significa que el valor sea negativo? Que el valor sea negativo, lo que quiere decir es que asumimos mal la dirección. Si recuerdan, hubo una ocasión donde les dije que si se asumía la dirección de un cable, de la tensión de un cable en una dirección a la otra, no era importante para la solución del ejercicio, porque al final el ejercicio nos iba a indicar si estábamos bien. Nosotros asumimos en el sistema original, en el diagrama de cuerpo libre, de hecho, si ven acá, asumimos que la tensión del cable AB era hacia abajo. No obstante, al darnos negativo, el resultado significa que la tensión del cable es hacia arriba. Por lo tanto, el resultado sería, cuando lo vamos a escribir, tenemos que indicar las direcciones. El resultado sería el vector P es igual a 37.5 libras en esta dirección, mientras que la tensión del cable AB es igual a 62.5 libras. Fíjense que lo puse positivo, pero en lugar de estar hacia abajo, o sea, en lugar de yo tener esto hacia abajo, voy a decir la tensión está hacia arriba. Y este de aquí sería la manera de expresar el resultado final del ejercicio. Vector P es igual a 37.5 libras, donde el vector se mueve en la dirección negativa del eje de X, mientras que la tensión AB, 62.5 libras, se mueve en diagonal hacia arriba. Estos van a ser ejercicios que vamos a estar discutiendo en la próxima clase. Van a ser ejercicios más a modo de repaso, antes de entrar en el tema de pues sistemas tridimensionales. En este caso vamos a calcular las resultantes de este sistema, que ya con las clases que hemos explicado hasta ahora debería ser relativamente simple de resolver, relativamente sencillo. Vamos a estar resolviendo este tercer ejercicio, que lo que nos están pidiendo es el valor que debe tener este vector de fuerza F para mantener el equilibrio dentro de este sistema con estos diferentes vectores. Ya en la próxima clase vamos a estar resolviendo ambos ejercicios, como les dije, simplemente a modo de repaso, previo a comenzar con el tema de sistemas o, digamos, equilibrio de partículas en sistemas tridimensionales.